Bien, perfecto. Bueno, la idea de esta reunión es hablar un poco de economía, más que nada con vos. Yo silencié los micrófonos de todos para que si alguno quiere hacer alguna pregunta la canalice más que nada por el chat. Así no andamos cortando todo el tiempo. Pero bueno, te cedo la palabra, gracias. ¿Comienzo? Sí, vos sos el... ¿Querés Bueno, más o querés arrancar? cuando quiera vos, Agustina. Para mí, cuando quiera vos, yo largo. No, sí, si querés comenzar, no hay problema. Comenzamos, Yo mirá. voy admitiendo a los demás. La ¿Me economía de... permitís? ¿Me Sí. escuchan? Sí, se escucha. Sí. Antes de empezar, yo quería decir un cositas, Horacio, permitime. Sí. Quería decir, mi nombre es Esteban, del Manifiesto Argentino. Vos compartiste muchos eventos con nosotros. Te sigo cuando escribís en La Barraca. Y yo soy una persona de radio y permanentemente te escucho en la radio. Yo quería agradecerte por tu disponibilidad y por tu compromiso militante. Créeme que te admiro profundamente. Y permitime compartir con los compañeros una cosa muy cortita. Alguna vez Raúl Scalabrini Ortiz escribió: estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando uno no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entienda, es que están tratando de robarlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria, en el orden inmaterial de los conceptos económicos y de las finanzas. Yo quiero decir, Horacio, que con vos es más fácil que no nos roben y que con vos aprendemos a defender la patria. Te quería decir eso. Muchas gracias por tu presencia. Al contrario, muchas gracias a vos, Esteban. La verdad que me sorprendés. Muchísimas gracias a vos. Te juro que si fuera como Agustina te propongo ya casamiento. Pero escúchame. Esperá. Con Daniel somos amigos. Eso lo podemos hablar en privado después. Escúchame. Con Daniel somos amigos de más de 30 y pico de años, 40 años. Con Daniel en Cisnero, venimos los dos del radicalismo. Pero el radicalismo que nos baja la bandera de verdad. Daniel lo puede mostrar, yo lo puedo mostrar. Ninguno de los dos tenemos un peso y hemos trabajado toda la vida. O sea que muchísimas gracias y batallamos con esto, con tratar de encontrar por dónde le entra el agua al coco, digamos, para decirnos la verdad entre nosotros. Bueno, muchas gracias, me intimidaste con la presentación. Gracias, Esteban. Por favor. El problema es así, mirá. La Argentina está viviendo momentos muy tensos, una nueva división de aguas en la sociedad argentina y sobre todo en la clase dirigente argentina. Acá hay, ¿se me escucha bien? ¿Puedo seguir? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Sí, discúlpame. Si hay algún compañero que tiene abierto el micrófono, que lo cierre. Entonces está diciendo eso, está diciendo que hay una nueva división en la clase dominante porque hay una división dentro de lo que Macri llamó el círculo rojo. Macri llamaba el círculo rojo, ya parece historia antigua, pero fue para las PASO del 2015, para las PASO del 2015, donde había un grupo de empresarios muy fuerte en la Unión Industrial Argentina, básicamente era Pagani de Arcor, Mañeto y todo el grupo Mañeto, Rendo, Aranda, todo el grupo Clarín, los Herrera de Noble, todo el grupo Clarín, el grupo de Roca, sobre todo por Bennaza, y el grupo Blaquier, Arrieta Blaquier, que son los dueños de Ledesma. Ese grupo lo presionaba a Macri para que Macri se juntara con Massa, porque jamás pensaban que Macri le iba a ganar las elecciones al kirchnerismo como la ganó. Ellos no pensaban. En cambio Macri, que tenía algunos sondeos hechos y que aparte apostó a tener una vinculación con el capital financiero internacional, subordinarse al capital financiero internacional fue la reputación de Macri. O sea, por más que el padre
haya sido, aunque haya sido, me voy a obviar la calificación del padre cuando el hijo dijo que el padre era un delincuente. Habrá sido un delincuente, pero ese delincuente producía en Argentina, a doble precio, con corruptela en la obra pública, pero producía en Argentina y trataba de industrializar a Argentina. Antes que le avanzara el Alzheimer, él estuvo trabajando fuertemente en China, se fue a vivir a China, Franco Macri, se fue a vivir a China para traer los trenes y hacer acuerdos con, sobre todo de ferrocarriles, pero también de un automóvil eléctrico acá en Argentina, chino. Lo agarró el Alzheimer mal y los hijos aprovecharon para sacárselo encima y llevar una junta médica para sacarlo al padre de los negocios. Pero el padre tenía claro un país productivo, pero el hijo no. El hijo se subordinaba al capital financiero y a la fuga de capitales, que es el deporte que más practica nuestra clase dominante. O sea, el hijo, Mauricio Macri, se subordinaba al capital financiero, por eso no acordó con Massa, que era el candidato del Frente Renovador, no acordó con Massa, una fórmula Massa, Macri-Massa, mejor dicho, Macri-Massa, no acordó porque no quería estar condicionado por el sector productivo, o sea, por el sector productivo, por el círculo rojo, lo que él llamó bien el círculo rojo. Hoy los caminos se vuelven a abrir, el camino de Macri ya quedó demostrado que era inviable, o sea, siempre fue inviable, porque la Argentina es un país que crece en base a su mercado interno. Y si vos tenés deuda externa, después no la podés pagar la deuda externa con el mercado interno solo, porque el 75% de lo que producimos lo destinamos al mercado interno. O sea que con pesos no podés pagar una deuda en dólares. Entonces, el camino se vuelve a abrir, se vuelve a bifurcar. ¿Por qué? Porque ahí irrumpe fuertemente China. China entra a crecer sostenidamente y ese crecimiento chino hizo que tuvieran que trasladar entre 18 a 22 millones de personas, a veces hasta 25 millones de personas, de la producción rural a la producción urbana, a la producción industrial. China se industrializa y transfiere población rural a población urbana. Y también tuvo que hacer lo mismo con los animales. Los animales ya no criaban como había mandado Mao Zedong, que era que cada chino tuviera trabajo, entonces labraban la tierra con un arnés y el buey que tienen ellos. No, lo tuvieron que industrializar también. Y cuando lo industrializaron, ahí comenzó el problema, con la industrialización de los alimentos en China, al hacinar a los animales, sobre todo la gripe aviar y la gripe porcina, al hacinar los animales, se enferman, el virus de la gripe muta y termina con consecuencias desastrosas. Amén de la cultura que para consumir proteína tienen ellos, de que es verdad que comen murciélago o toman sopa de murciélago. O sea, te da una configuración de que vos ya dejás esa producción artesanal, o si querés, rústica o rural, familiar, que solían tener los chinos, para industrializarse e industrializar también su alimento. Aprendieron. No quieren volver a repetir la historia, no quieren que vuelva a pasar lo que le pasó en Hubei, que eran 55 millones de personas que tuvieron que cerrar para que el virus no se propagara. Y a la manera china, o sea, ninguno podía, no es como acá que la cuarentena y cualquiera hace lo que quiere. Ahí te trataban con fiebre y te metían preso. O sea, la situación era para China de vida o muerte, y en esa vida o muerte ellos buscan espacio vacío. Y ahí aparece Australia, que la tiene al lado, es un gran desierto, que están tratando de trabajar en transformar ese desierto para producir soja u otro tipo de híbridos que le permita alimentarlo. Son 1.400 millones de habitantes. Brasil y la Argentina. Somos economías complementarias. Entonces acá se produce la división en el círculo rojo. ¿Por qué? Porque el sector que está viendo que el futuro pasa por el acuerdo con China es el sector que encabeza la aceitera general dehesa de los Urquía. Entonces se produce una división en la mesa, que la mesa de enlace ya no se llama más mesa de enlace, desapareció. ¿Por qué? Porque las cuatro patas de la mesa de enlace, la sociedad rural argentina, que lo más reaccionario, se quedó del lado de la integración con Estados Unidos y la integración financiera internacional que planteaba Macri. Pero los otros tres, inclusive la CRA, la Confederación de Rurales Argentinas, la CRA, recordemos que Jorge Aguado, que fue presidente de la CRA, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires de facto cuando Viñones fue presidente de la República, era un hombre de Macri, padre de Franco Macri. La CRA, la Federación Agraria, obviamente, y Coninagro, se pasaron a trabajar con los Urquía. O sea, Urquía le está vendiendo un proyecto en el cual nosotros vamos a producir carne, soja, aceite de todo tipo, de maíz, de sorgo, de girasol, para venderle a China. Ve claramente el futuro de la Argentina,
Por eso hicieron ese modelo agroindustrial. Un modelo agroindustrial que ellos dicen que van a crear puestos de trabajo, que van a aumentar, van a llevar a 100.000 millones de dólares las exportaciones, y es probable. Yo no digo que sea así, pero es bastante más que probable, porque la Argentina tiene 37 millones y medio de hectáreas, y puede tener 42, 45, todavía tiene hectáreas para cultivar. 37 millones y medio de hectáreas, y la cosecha 2019-2020 fue de 147 millones de toneladas de grano. 147 millones de toneladas de grano. Ellos dicen que pueden llegar a 200 millones de toneladas de grano. Y es posible. O sea, no digo que se haga, yo digo que el camino que le vislumbra Turquía, o sea, divide la mesa en enlace porque le está prometiendo hacer un modelo agroindustrial. ¿Y cuál es la industria? La industria que está integrada al agro. Y ahí aparece el presidente de la Unión Industrial Argentina, que es Miguel Acevedo, que es cuñado de Urquía. Está casado con una hermana más chica de Urquía, el presidente del grupo Aceitera General de ESA. Entonces ahí tenemos una clara conformación dentro del círculo rojo de los sectores dominantes en Argentina, una visión que no es que sea pro-China, pero que ve que China es su economía complementaria, la economía complementaria a la producción de ellos, y otro sector que se opone tenazmente a China, porque teme la competencia china. Por ejemplo, el caso de Techin vende caño sin costura y vende laminado mucho más caro que China lo vende internacionalmente. China podría, sea precio de dumping o no, ya sería otra historia, pero China le puede competir y destruir la competencia de Techin en la Argentina. Techin lo sabe, los Roca lo saben. Por eso los Roca, pese a que le sacó la visa, recuerden que cuando a Paolo Roca le demuestran que había, y él reconoce, porque sus dos gerentes, Héctor Zabaleta y Ben Nasa, reconocieron que habían pagado una coima de más de 100 millones de dólares por la compra de Sidor, Estados Unidos le saca la visa. Una ofensa es que te saquen la visa para visitar tu país. Sin embargo, le sacan la visa y él se subordina a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que teme es la competencia china. El otro que se pone loco con respecto a China es Clarín, es Manieto, porque Manieto siempre ha sido la quinta columna de la embajada yankee acá. Y Manieto está con el 5G, y Manieto está perdiendo mucha plata. O sea, si uno ve todo el grupo, la joya de oro del grupo Clarín ahora era Telecom. Ellos le dieron fuerte inversión de Telecom, hicieron una inversión de 6.000 millones de dólares para quedarse con el 40% de Telecom. Y hoy Telecom vale la mitad, vale 3.000 millones de dólares. O sea, todo Telecom vale menos o la mitad de lo que lo pagó él. Él para quedarse con Telecom pagó 6.000 millones de dólares, pagó el grupo Clarín por Telecom. La joya de ellos era Telecom. Pero no por Telecom, por personal y lo que conforma Telecom, sino porque ellos veían la posibilidad de llegar al 5G, que la están peleando. No digo que la perdieron, la están peleando. Llegaron a tener la predominancia en el sistema de comunicación por el 5G y tener la hegemonía en el sector. De hecho, me detengo un momento de esto solamente, de hecho, la competidora que es la española Telefónica se está haciendo el país y ofreció vender los activos que tiene Telefónica acá porque vienen de pérdida tras pérdida. Telecom también viene de pérdida tras pérdida. El único que ganó plata es Claro, del grupo Link, que ganó 1.000 millones, el año pasado, el 2019, ganó el equivalente a 900 y pico millones de dólares. Fue la ganancia neta de Claro. Mientras el grupo Clarín y Telecom pierden plata, mientras la Telefónica, que BlackRock tiene participación en Telefónica, se está yendo y dijo claramente que va a vender la Telefónica Argentina, la va a vender porque le da pérdida y no ve forma de recuperar esa pérdida. O sea, está en plena salida de la Argentina. Acá la pelea se hace entre el LIM y el grupo Clarín, Telecom y Claro. La diferencia es que el LIM está jugando muy fuerte. Recordemos que la vacuna COVID-19 la hace Hugo Sigman y lo hace con el apoyo financiero del LIM. O sea, acá vemos que hay toda una configuración en la clase dominante de la Argentina, en la cual los señores más poderosos, el Círculo Rojo, que se subordinan a Estados Unidos, están quedando desplazados por este nuevo sector que está viendo el negocio de integrarse con China y tener una economía complementaria con China. Divide la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina salió en todos los diarios, se reunió esta semana, se reunieron y ellos, Clarín, Telecom, había logrado sacar una solicitada que hasta firmó Claro, una solicitada para estar en contra del DNU que había hecho el gobierno nacional, fijando el precio de acá hasta diciembre, congelando el precio de acá hasta diciembre. Le hicieron firmar hasta Claro. El LIM lo firmó, pero estoy seguro que
que el link tiene otra historia, otra jugada, está haciendo otra jugada con Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, a quien acusaron siempre de ser un hombre de Mañeto, siempre fue un hombre acusado de Mañeto, demuestra que no es un hombre de Mañeto porque hoy está dispuesto a que si Slim le da mejores condiciones que la que quiere Clarín, porque no es que Clarín sea bueno porque está acá. Clarín ha apoyado los golpes militares, ha apoyado el papel prensa, ha sido de lo peor. El Slim tiene lo suyo, pero el gobierno hace un equilibrio, trata de hacer un equilibrio entre los dos y todavía no se dio el 5G a nadie. La pelea es a muerte ahí entre Slim y Clarín, entre Mañeto y Carlos Slim, que es el presidente del Grupo Claro. Es una pelea a muerte en la cual uno de los dos va a quedar en pie y el otro se va a tener que retirar. Este puede ser el fin de Clarín, y Clarín lo sabe. Por eso la desesperación y las torpezas que hacen en su medio, en el paquín que tienen, una torpeza que hacen ahorita, digamos, no tienen ya periodistas de fuste, son todos periodistas de combate, periodistas de guerra, ninguno no laburan ni siquiera 2 ideas juntas. Están nada más que tratar de pegarle a Cristina Fernández de Kirchner y al gobierno de Alberto Fernández como de lugar, porque se dan cuenta que la única manera que tienen es para presionar al gobierno para no perder. No van a recuperar lo que perdieron y para no perder lo que están perdiendo. Repito, Clarín puso en Telecom 6.000 millones de dólares y hoy todo Telecom, el patrimonio dentro de Telecom, fíjese el balance que ellos presentan en bolsa, al tipo de cambio oficial sale 3.000 millones de dólares. Bueno, entonces, en esta confrontación que existe dentro de la clase dominante argentina, nos encontramos con un país devastado por el COVID-19, con la economía parada, con tenemos 9 millones de personas, o casi 9 millones de personas que reciben el IFE, el ingreso familiar de emergencia, o porque no tienen trabajo, o porque si tienen trabajo es un trabajo precario. Hay un cúmulo de cheques rechazados, hay un cúmulo de empresas que han charrado, y que si no han charrado es porque han demorado la ley de quiebra. No han quebrado totalmente porque han propuesto con la moratoria postergar la ley de quiebra, pero están en una situación de quiebra virtual, porque no pueden vender, no pueden volver a producir, y cuando vuelvan, cuando se abra el mercado, van a ser tantas las pérdidas y tanto las deudas que tienen, que hay que ver quién queda en pie y quién no. Toda crisis significa siempre una concentración y centralización de capitales, porque va a haber muchas pequeñas y medianas empresas, muchos pequeños y medianos comercios que van a estar, recordemos que la Argentina tiene a grandes números, tiene 570.000 empresas inscriptas, pero 240.000 de ellas, casi 2 millones de trabajadores reciben el aporte del Estado Nacional, que llega hasta casi 2 salarios mínimos en algún caso, o por lo menos un salario mínimo, que son los ATP, que es la asistencia transitoria a la producción. Los ATP les llega a 240.000 empresas, a casi 2 millones de trabajadores. Todo esto está configurando un mundo muy difícil para vivir cuando se termine la pandemia. Hoy, ante la emergencia, la pandemia, ante el contagio del COVID-19, es como que esto ha quedado un poco de lado, pero en realidad, cuando se vaya la pandemia y tengamos que volver a levantarnos, vamos a estar en -10, vamos a tener una economía muy frenada, muy recesiva, muy frenada. Y acá, entonces tenemos una crisis dentro de los sectores dominantes para ver cuál es el modelo a seguir, si es el modelo de subordinarse a Estados Unidos o es un modelo de tener algún grado de vuelo propio, como propone el polo agroindustrial y complementaria con la economía china. Tenemos una economía devastada, ya venía mal en la época de Macri, que eso derrapó mal con el tema COVID porque tuvo que mandar a la gente a la casa y eso hizo que se cayera fuertemente la producción, sobre todo la producción industrial, la construcción y el comercio, donde la capacidad ociosa es muy alta. Y tercero, tenemos unos niveles de pobreza, o sea, vamos a salir con un nivel de pobreza muy fuerte. Yo no me quiero hacer eco de lo que dice, por ejemplo, el Observatorio de la Universidad Católica Argentina, pero vamos a salir con un nivel de pobreza y de marginalidad muy fuerte, que ahí hay que seguir haciendo política asistencial. Este es el cuadro, los 3 parámetros del cuadro que nos enfrentamos en los meses venideros, de acá hasta fin de año por lo menos. Y la cuarta pata de esa mesa es la relación de la deuda. Y la relación de la deuda, yo tengo profunda admiración a Martín Guzmán, podría ser mi hijo, yo tengo 67 años, le llevo 30 años, podría ser mi hijo. Le tengo mucha admiración a Martín Guzmán, porque no me deja mentir acá mi amigo Daniel Cinero, nosotros vimos el radicalismo, y el querido ruso, don Bernardo Greenpun, quiso hacer lo mismo,
y no pudo. Y él, con una paciencia de artesano, logró, es cierto que en un marco que le favoreció, porque la pandemia en este caso le favoreció. ¿Por qué? Porque la Argentina va a ser el primer caso de un país que defaulteaba en plena pandemia. Entonces los acreedores, que de tonto no tienen nada, porque para eso administran la plata que administran, porque la diferencia que hay entre Paul Singer y que hay entre Larry Fink es que Paul Singer era el dueño de NM Elliott, era el dueño, la plata era de él, o por lo menos de amigos de él. El otro no, el otro administra como si fuera una AFJP, administra plata de otro, administra 7 billones de dólares, más de 20 veces lo que producimos nosotros por año, 7 billones de dólares, más de 20 veces lo que produce la Argentina por año, pero es plata de otros, de la plata de los Macri, de la plata de los Roca, de la plata de los Bulgeroni, de los Termequian, de toda nuestra clase dominante que ha jugado plata, y que cuando el Banco Central demostró que en los 4 años de Macri se habían ido 86.200 millones de dólares, y que los 100 primeros compradores se llevaron 24.700 millones de dólares. Nosotros decíamos 6.000 millones de dólares que había puesto Clarín, es una barbaridad, pero se llevaron 24.700 millones de dólares los primeros 100 compradores. Seguramente estos 100 compradores están Clarín, están los Tarrita Blacker, están los Bulgeroni, están los Galperín, están los Macri, están todo el grupo que hace a la conformación de la clase dominante argentina, que seguramente está entre los 100 primeros que fugaron 24.700 millones de dólares. Entonces, es seguro, no me cabe ninguna duda que plata de que administra BlackRock, o Pinco, o Gramercy, o Fidelity, o Franklin Templeton, parte de esa plata es de ricos argentinos, y también de ricos de otra parte del mundo, pero no es plata de Larry Fink. Por eso Larry Fink tuvo que acordar, porque no quería saber nada. Los dos, nosotros no queríamos el default, y ahora voy a explicar por qué. Guido tampoco quería el default. Ellos no querían el default porque si volteaba Argentina podía ser seguido. Se le dijo Jeffrey Sachs, que es un gran economista norteamericano. Sachs le dijo al presidente Alberto Fernández: defaulté, si hay 50 países en la lista de defaultear. Nos aconsejaba defaultear. Jeffrey Sachs, que es un tipo de derecha, es un economista keynesiano, pero de derecha. Sachs le dijo claramente al presidente Alberto Fernández: defaultear. Si te presionan defaultear, defaultear. Si hay 50 países en la cola, defaultea usted, defaultean todo lo demás. Para evitar esto, Larry Fink no ganó lo que iba a ganar plata ganó, porque compró los títulos. Y ahí nos enteramos de paso que Larry Fink compró acciones de Tenaris. O sea, miren la configuración. Roca, que se cree tan inteligente, este hijo de puta, que echa 450 tipos apenas comienza la pandemia. Se cree tan inteligente, sin embargo, hoy lo tienen como socio a Larry Fink en Tenaris. Porque cuando las acciones, cuando cayeron todas las acciones, cuando defaulteamos, y aún antes de defaultear, en el mismo abril de 2018, cuando se empezaron a ir los capitales, se habían caído el valor de los títulos públicos. También arrastró las acciones argentinas. Tuvieron que suspender la bolsa porque Superville había perforado, en Wall Street había perforado en un día el 30%. Bueno, puede bajar una acción, no puede bajar un 30%, tiene que suspender la bolsa. Suspendieron la bolsa por Superville, que al lado de la bolsa, al lado de las empresas que cotizan en Wall Street es una pulga. Es 1 milímetro en hectáreas y hectáreas y hectáreas, nada. Y sin embargo tuvieron que suspender porque una empresa había caído un valor de 30%. Superville conducía la caída, pero también cayó las empresas de Galicia, las empresas de la cotización de Macro y de Tenaris. Y Larry Fink dijo que él compró, que tiene acciones de Tenaris, o sea que hoy lo tiene, Roca lo tiene como socio, un tipo que tiene mucho más plata que él, a Larry Fink. Y también compró acciones del Banco Galicia y del Banco Macro, que ahí nosotros siempre pensamos que el Banco Galicia pertenece a la puta oligarquía esa que dice Luis de Oría, que eran los Ayerza, los Brown, los Casani, Brown, que son los tíos de Armando Brown, de la Anónima, que son los tíos de Marquitos Peña Brown, que era hermano de la madre, de la madre de Marcos Peña. Bueno, pensamos, ahora sabemos que Larry Fink compró acciones del Banco Galicia, el Grupo Galicia tiene Larry Fink, y también tiene acciones en el Grupo Brito, el Grupo Macro, que era Britos y su... Seguimos, ¿no? ¿Puedo seguir, Daniel? Se está cortando. No, todavía no se cortó. ¿Puedo sigo? Bueno. Larry Fink es socio también de Brito, de Marcos Britos y de Carballo, que es el cuñado, que a su vez son socios de los hijos de Celedonio Pereda. Celedonio Pereda fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina cuando vino Perón a la Argentina por tercera vez en 1973. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Celedonio Pereda. Los hijos son socios menores, pero son socios de Brito. Bueno, y ahí nos enteramos, porque lo dijo Larry Fink, que ellos tenían acciones acá, para mostrar lo que por supuesto, ya antes tenían acciones de IPF, todo eso era cierto.
pero tiene participación Larry Fink en la Argentina. No le interesa tener mayor participación que esta, y negocio se negocio, y él dijo, bueno, lo que pasó, pasó, vamos a seguir negociando. Y así como se puso duro y corría el arco cada vez que la Argentina se acercaba a un acuerdo internacional con los acreedores, él te iba corriendo el arco hasta que dijo, bueno, hasta acá llegamos, acordemos, chao, cerremos acá. Y cerraron. Ellos no perdieron plata porque los bonos salen, hoy tienen un valor presente de $54, 54,9 dicen otros, pero alrededor de $54 y él lo había comprado a 30 o a 35. O sea que plata no perdió, pero no ganó lo que quería ganar él. Pero sí, perder plata no perdió. Ahora, negociamos con estos muchachos y el problema ahora lo tenemos con el fondo, que es el mayor acreedor, porque nosotros a Larry Fink le debíamos $3.000 millones. Lo que se calcula es que tenían $3.000 millones de la deuda. Es cierto, encabezaba un grupo que en total tienen 66.200 millones de dólares, pero tiene $3.000 millones de dólares, de los cuales tenía $2.000 millones de dólares con jurisdicción extranjera y 1.000 con jurisdicción local. Y sin embargo, el mayor acreedor privado nuestro, que es el Fondo Monetario Internacional, al cual le debemos $44.000 millones de dólares, comenzamos con una pelea. ¿Por qué comenzamos una pelea? Comienza el mes de agosto y la Argentina tiene que robar los swap, que es un pase que logró Néstor Kirchner. Y los chinos recién se lo consiguieron a Argentina cuando Néstor se había muerto. El que había premiado la idea de que teníamos que tener acuerdo con China para que nosotros le vendiéramos alimentos y materias primas en un principio, y después aumentar el valor agregado, y recibir plata de China para financiar obras, por eso las dos represas, una se llama Seperni y otra se llama Néstor Kirchner en Santa Cruz, fue Néstor. Los chinos se toman su tiempo para tomar las resoluciones, lo discutirán, no sé cuál será el mecanismo, tardaron varios años. Néstor se murió y después de Néstor, China viene a Argentina, pisa puerta y se reúne con la viuda Néstor, que era la presidenta de la República en ese momento. Ahí nos dieron el primer swap. Después lo amplió inclusive el mismo Macri. El mismo Macri son de los $43.000 millones de dólares que tenemos reservas brutas en el Banco Central, $43.000 millones de dólares que son las reservas brutas del Banco Central. No, 19.000, un poco más de 19.000 millones de dólares son en moneda china, pero son plata china, es plata de China. O engrosan nuestras reservas internacionales. Cuando está Diego Bastouri, nuestro secretario de Finanzas, el secretario de Finanzas actual de Argentina, hasta otro muchacho también de la Universidad de La Plata, Diego Bastouri se entrevista vía Zoom, como estamos hablando nosotros, en inglés, que ellos hablan, le dice, ¿por qué tienen que estar supervisados por el Fondo Monetario Internacional? Y los chinos le dicen, nosotros no lo pusimos, lo pusieron ustedes, lo puso el ministro de Hacienda de esa época. Recuerden que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo firmó Nicolás Ducomne y Adolfo Sturzenegger, como ministro de Hacienda, que era de cargo en ese momento, y como presidente del Banco Central de la República Argentina, respectivamente. Lo pusieron ustedes, saquémoslo. Estados Unidos se bancó que la Argentina no perteneciera al Grupo Lima. Se bancó que la Argentina no reconociera a Yanine Áñez, que era presidenta de Bolivia. Se bancó que reconociera solamente al gobierno de Maduro y no a Guaidó ni ninguna otra alternativa. Se bancó todo eso hasta ahí, pero apenas lo sacaron al auditor, porque la palabra auditor viene de oír. Al auditor de Estados Unidos es el Fondo Monetario Internacional. El que te dice cómo funciona cada economía del país, que le interesa a ellos, es el Fondo Monetario Internacional. Por eso te endeudan y viene el fondo a socorrerte, porque después el fondo te va a decir lo que vos tenés que hacer, cómo tenés que hacer el ajuste, quién va a pagar los gastos, cómo lo vas a pagar. Bueno, esto es lo que hacen siempre. El fondo es el auditor de ellos, y el fondo auditaba, ponía el oído en el acuerdo con China. Lo sacaron expresamente. Bastó eso para que la embajada se pusiera en contra de la Argentina. ¿Cómo demuestro esto? El 17 de agosto. Todo lo que convocan el 17 de agosto. Brandoni es un actor, yo digo, si no sé nada de cine. Daniel, que es amigo mío, sabe que las únicas películas que he visto en mi vida han sido, y que me acuerdo, son las de Isabel Sarli, hace 30 años que no piso un cine. No voy a hablar de algo que no sé, pero sí quiero decirle que si un actor que ya no sé si debe trabajar, porque es más grande que yo, debe tener 70 años, no sé si trabaja, si tiene trabajo. Actores retirados, políticos de cuarta, buchones de la embajada israelí como la Bullrich, tipos así son los que convocaron. Y sin embargo la gente salió. ¿Por qué? ¿Quién convocó? Los medios, Clarín, los grandes medios, La Nación, Clarín, los grandes medios de comunicación, los grandes canales de televisión, ellos por lo que convocaron. Ellos lo que siéndose el tonto le dan siempre espacio, lugar, y los tipos salieron porque la embajada está detrás. Todos estos tipos no hubieran podido hacerlo sin la autorización de la embajada. Y le puedo asegurar que tanto la Bullrich como Magneto, como los
Aguirre de la Nación, ninguno de ellos hace una medida como esta si no lo consulta con la embajada. O sea, yo creo que la embajada dio la orden, pero aparte creo que si nació al revés, si nació que ellos dijeron podemos hacer esto, la embajada le ha haber dado el sí guana. Si la embajada no le da el sí, no lo hacen. Entonces acá tenemos, el 17 de agosto está demostrando claramente que Estados Unidos está en contra, el gobierno de Trump está en contra de lo que está haciendo Argentina, por lo tanto, la negociación con el fondo, que Teonía Georgieva es búlgara, pero el principal decidor del fondo es Estados Unidos, que tiene el 16,02% de las decisiones, y que aparte es el que pone la plata. Y Estados Unidos va a forzar, el acuerdo no va a ser fácil. El mismo ministro Guzmán lo sabe, el ministro dijo, va a ser un acuerdo largo y arduo. ¿Por qué? Porque Macri había firmado por 3 años, para no cumplirlo, había recibido un poco más de 44.000 millones de dólares, ahora son 45.000 porque es en DEG, en derechos especiales de giro, que la moneda del Fondo Monetario Internacional, que es una carta moneda, como el dólar subió menos que las otras monedas, hoy son el 45.000 millones de dólares. Recibió 45.000 millones de dólares, la primera partida la recibió en junio del año 2018 y la tenía que volver 3 años y un trimestre más tarde. O sea, recibió 16.000 millones de dólares en junio, un poco más de 16.000, estoy redondeando, un poco más de 16.000 millones de dólares en junio del 2018. Y eso hay que volverlo en 8 cuotas trimestrales a partir de septiembre del 2021, de 1.700 millones de dólares cada uno. 1.700 millones de dólares de capital solamente más los intereses, que los intereses son 4,9%. Es un interés mayor que el que acordó el ministro Guzmán, que acordó la deuda con un interés de 3,07% promedio. El ministro Guzmán acordó una tasa de interés menor que la que nos cobraba, que lo que nos cobra, lo que nos va a cobrar el fondo, o lo que nos cobraba, porque era lo que le cobraba Macri, que era el 4,9% anual. O sea, hay que pagar a partir de septiembre del 2021 y después se cancelan todas en 8 trimestres. A medida que te iban dando, la ibas cancelando. O sea, comienza la primera cuota en septiembre del 2021, pero en el 2024 se te junta. A la cuota esta los otros préstamos te fueron dando. Y el 2020, hay que ir juntando, hay que sumar se iba a cancelar desde el 2021 hasta diciembre de 2024, se iba a sumar en forma trimestral toda la deuda que nos habían dado, más los intereses. Imposible de pagar. Se tenía que pagar, qué sé yo, más de 15.000 millones de dólares por año solamente al fondo. Entonces, la negociación con el fondo no va a ser fácil, porque el fondo tiene el acuerdo firmado, es un acuerdo que firmó la Argentina, hay una continuidad jurídica. Se puede discutir, porque la deuda con el fondo, toda la demás deuda, nuestros congresales, hoy muchos de ellos ilustres miembros de la bancada del Frente por Todos, o el Frente de Todos, mejor dicho, el Frente de Todos, por ejemplo, Sergio Massa, levantaron la mano en todos los bonos que se aprobaban con el presupuesto. Toda la deuda de bonos es legal, porque el Congreso los autorizó. Pero la deuda con el fondo no pasó por el Congreso de la Nación. O sea, lo que pasa es que ahí ya hay un problema internacional, porque vos no podés, ante un organismo internacional, no pagarle. Si bien es cierto que el problema es interno, que no es legal, vos podés castigar, y debe hacerse, y penar a los funcionarios por aviso de autoridad, malversación de fondos públicos, incumplimiento de la función pública. Todo esto le cabe a Duhovne, a Sturzenegger, a los que reemplazaron, a Guido Sandrelli en el Banco Central y a Luis Caputo, a Hernán Lacunza, que lo reemplazó a Duhovne. A esos 5 le corresponde. A Santiago Auxili, que fue el secretario de Finanzas de ellos, todo eso le corresponde la pena. Pero externamente es un compromiso, es como que bueno le pagué la expensa en tu edificio porque te peleaste con tu mujer. O sea, la expensa la tenés que pagar igual. Entonces, el problema con el fondo no va a ser fácil en el marco en el cual estamos, enfrentados con Estados Unidos, enfrentados al modelo, y Estados Unidos ve claramente que no el gobierno, sino que un sector de la burguesía argentina está dispuesto a abandonar los brazos de Estados Unidos y aliarse al camino de la seda que propone China, porque ven que la complementariedad de la economía es la economía china y no la economía estadounidense. Bueno, esto es lo que quería decir, y ahora estoy dispuesto a la pregunta de ustedes. Dale, perfecto. ¿Hay alguna pregunta, algo que le quieran conocer? Igual hay algunos micrófonos silenciados. Cualquier cosa me avisan y los doy. Hola, hola. Sí, yo te escucho.
Yo te escucho. Sí, yo quería agradecerle a Carlos Terrón, que está acá, que es de Lincoln, de la provincia de Buenos Aires, y también a Néstor Marzano, y quería que Oscar Pequeño Grúa, Oscar de Negri, hiciera unas palabras, a ver qué le pareció. Gracias, Gracias a vos. Oscar, a vos te dicen. Bueno, me quiero avisar que no me encuentro bien, no sé si voy a coordinar lo que digo. En primer lugar, agradecerle al compañero el esfuerzo de participar de esta reunión, ¿no? Y de poder darnos elementos de lo que está pasando en la economía, ¿no? Sabemos que en una difícil situación estamos. Se quedó. ¿Hay alguien? ¿Agustina? Estamos, justo me salió una llamada, ¿ves? Estamos prácticamente en una situación muy grave, pero bueno, realmente la política y la economía es un arte, y realmente, bueno, el ministro de Economía la está llevando bien, tratando diríamos, de resolver el problema, que es muy serio y va a ser para largo, como lo dice el compañero, ¿no? Es decir, yo sinceramente más no puedo decir, porque sinceramente estoy en las nubes en este momento. No me siento bien, le pido disculpas, participé de la reunión porque también no quería quedar afuera. Y le agradezco enormemente a todos. Bueno, muchas gracias, Oscar. Espero que sea presión solamente y no otra cosa, que te recuperes rápido. Muchas gracias. Mirá, ahí también me preguntan con respecto a la paz impositiva. Ahí vi una pregunta que decía con respecto a la paz impositiva. Como a ninguno de nosotros nos escapa, los ricos en este país no pagaron impuestos hace muchos años. El último que cobró impuestos, de verdad, fue Perón. Ilía no pudo, y nosotros venimos regalimos, Ilía no pudo porque el campo no quiso pagar y se le paró de manos el Senado de la Nación y no lograron cobrar el impuesto inmobiliario rural. Si yo le dijera a ustedes que el IVA, que es un impuesto que pago yo pago el IVA, no tengo capacidad de ahorro, soy docente universitario, soy docente como Daniel no me deja mentir, gano 2 pesos con 50 centavos, porque así me pagan, y la quinta parte, no tengo capacidad de ahorro, la quinta parte de mi sueldo la pago cuando voy a comprar 1 kilo de azúcar, 1 kilo de yerba, una botella de vino. En la botella de vino le pago más porque encima tengo que pagar impuestos internos. Pago permanentemente la quinta parte de mi sueldo, lo pago en impuestos. Gane un poco, gane mucho, la quinta parte, como la gran mayoría de los argentinos de a pie, la quinta parte de nuestro ingreso, como mínimo pagamos en impuestos. El IVA, con mucha evasión que hay, porque mucha evasión, el caso de Vicentín lo demuestra claramente, se quedaron con IVA a la gente. Bueno, cada vez que hay un fraude de este tipo, te das cuenta que los tipos pisan el IVA, se quedan con el IVA ellos. Lo cobran de su venta y después no se lo dan al Estado. Sin embargo, la recaudación del IVA en el año 2019 fue el 10,5% del Producto Bruto Argentino, lo que más se recauda. Después siguió ganancia, que es un 7,25% del PBI argentino, pero ¿cuál es la condición? Que en ganancia pagan los asalariados. Aquella persona que cobra más de 70.000 pesos paga impuesto a la ganancia. O sea, es tan bajo el mínimo no imponible que hubo más de 2 millones de trabajadores. Con Cristina había 1 millón de trabajadores que pagan ganancia. Con Macri lo duplicó. Digo, los trabajadores no podían pagar impuesto a ganancia y son más de 2 millones de trabajadores que pagan impuesto a ganancia. O sea, que el impuesto a ganancia no es que pagan las empresas, pagan las empresas, tienen miles de formas de eludirlo. La que pagan básicamente son las personas. Entonces, porque vos en teoría económica tenés 3 fuentes de impuestos internos, porque después tenés los derechos, que no son impuestos, son los derechos de comercio exterior, que es otra cosa. Pero los impuestos internos son 3, a 3 sectores distintos. A actividad y consumo, que es el IVA, por ejemplo, y en las provincias es el impuesto a los ingresos brutos. A la propiedad, que es el impuesto inmobiliario rural, el impuesto inmobiliario, pero sobre todo el impuesto inmobiliario rural en las provincias y el impuesto a los bienes personales en la nación, y a las ganancias, que como vimos recién, en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros tenemos una presión impositiva total, o sea, tomemos el gobierno central de Estados Unidos y los estados federales que lo conforman, o si no Estados Unidos de verdad, un estado federal de verdad, ellos tienen una presión total como tenemos nosotros, más o menos alrededor del 31% del Producto Bruto.
Pero la gran diferencia es que ellos tienen proporcionalmente bien las partes. Un tercio le corresponde al consumo y a la actividad, un tercio a ganancia y un tercio a propiedad. Miren lo que es la Argentina. La Argentina paga el 75% son impuestos al consumo. Es el impuesto a los ingresos brutos y es el IVA, a lo cual después le podés sumar impuestos al débito y crédito bancario, impuestos a los combustibles, impuestos internos. Pero el 75% de lo que se recauda en Argentina, 75% del total, el consolidado total de impuestos nacionales y provinciales, el 75% son impuestos a la actividad de consumo. El 25% restante, casi 24 y pico de ganancia del total de la recaudación. Y el impuesto, por ejemplo, de movilidad rural es solamente el 0,3% del PBI. El impuesto de movilidad rural es solamente el 0,3% del PBI. En la provincia de Buenos Aires, con las tierras más fértiles del planeta, donde más renta tiene por hectárea la soja, el trigo, el sorgo, el maíz, lo que quieran ustedes. En la provincia de Buenos Aires, el impuesto de movilidad rural el año pasado recaudó 10.000 millones de pesos, solamente el 3% de la recaudación de la provincia. El 3% de la recaudación de los recursos propios de la provincia de Buenos Aires es el impuesto de movilidad rural. Nadie paga, los ricos no pagan impuestos. Es más, cuando se discutió a principios de este año, porque Kicillof no quería, no tenía tiempo para cambiar la estructura impositiva, lo único que quería era ajustarle lo que habían pagado en el pasado, en vez de ajustarlo al 55%, que había sido la inflación, y el año pasado quería ajustarle a los sectores más ricos al 75%. Se le pararon de mano y el Senado de la provincia de Buenos Aires se lo rechazó. En la provincia de Buenos Aires tienen 25 millones de hectáreas cultivables. Es una barbaridad. Pero están las 11 millones de hectáreas pertenecen, miren lo que voy a decir. 11 millones de hectáreas son 2.670 establecimientos agropecuarios. Esos 2.670 establecimientos agropecuarios pertenecen solamente a 311 familias o sociedades. O sea, 311 familias o sociedades, entre ellos están los Blanco Villegas, tienen 25.000 hectáreas en Tandil, la familia materna de Macri, los Blanco Villegas, 25.000 hectáreas en Tandil. 311 familias o sociedades son dueñas de 11 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto el total de recaudación de impuestos de movilidad rural? 0,4% del Producto Bruto de la provincia, el PBG, se llama el Producto Bruto de la provincia. Y el 3% de la recaudación de recursos propios de la provincia. Cuando el impuesto al ingreso bruto es el 72% de recursos propios de la provincia. Entonces queda claro que tenemos un gravísimo problema impositivo, La propuesta esta que hizo Carlos Heller, yo no leí la última versión, pero la propuesta de Carlos Heller era volver a cobrar impuestos a bienes personales. Ustedes saben que los bienes personales en la nación, aquí se excluye, miren lo que voy a decir, se excluye la producción agropecuaria. Lo excluyeron en el último momento. Venían con que estaba incluida la producción agropecuaria, sería mucho más larga la historia, porque había un impuesto que es un impuesto a los activos en realidad, que se llamaba, como si fuera un impuesto a la ganancia, pero un impuesto a los activos, que por eso se eximían de pagar impuestos a los bienes personales del campo. Ese impuesto se cayó porque cumplió su plazo, era un impuesto que tenía 5 años de vida, se acabó, y ellos, miren lo que hicieron, sacaron, entonces tenía que meterse, si habían creado otro impuesto, y habían excluido al campo porque le iba a alcanzar otro impuesto, eliminado ese impuesto, tenía que volver a bienes personales del campo. Lo sacaron en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, sacaron el despacho que la presida el de la UCD de Rosario, que después se pasó al PRO, un enano, no me acuerdo el nombre ahora, pero que es el presidente de la comisión, sacaron en el último momento, corrigieron y sacaron al campo. O sea que el campo no paga bienes personales. Y la alícuota de bienes personales, lo máximo que se paga es un 2,25% anual, y hasta 18 millones de pesos, si tienes una propiedad hasta 18 millones de pesos, también se excluye. Eso tenía cierta lógica, porque en definitiva, la recaudación de impuestos a los bienes personales a nivel nacional, que es un impuesto nacional, es el 0,18% del PBI. 0,18% del PBI no existe. El IVA le dije 10,5% del PBI, y esto es 0,18% del PBI. Entonces, es obvio que acá hay que hacer una profunda reforma tributaria. La propuesta que hace Heller, la propuesta original, era que todo lo que había agarrar a los sectores que tienen un patrimonio mayor de $3 millones, $3 millones de patrimonio,
duplicarle la tasa, volverle a hacerle pagar 2,25%, es una duplicación del impuesto a los bienes personales. Y con eso, él decía que recaudaba casi 4.000 millones de dólares. Al tipo de cambio oficial, más de 300.000 millones de pesos, que era el tipo de cambio oficial de ese momento. Estamos hablando parece el año pasado, pero estamos hablando de marzo, abril de este año. Son unos 4.000 millones de dólares. O sea, él iba a recaudar 4.000 millones de dólares cobrándoles nuevamente el impuesto a los bienes personales a aquellos que tienen un patrimonio que superan 3 millones de dólares. Por supuesto dijeron que era inconstitucional porque el impuesto de bienes personales se había aplicado en el 2019 y lo estaba pagando. Es así que vence la última fecha para pagar es el 31 de agosto, o sea que vence el lunes. El lunes vence la última fecha para pagar bienes personales. Quizás el impuesto estaba grabado, que era una doble imposición, que era inconstitucional. Bueno, no sé cómo hizo ahora porque no tuve tiempo de ver el proyecto. Supongo que hay alguna salvedad jurídica para evitar, porque si no te comes un juicio, porque ellos te traban, te tienen jueces para eso, te presentan ante la justicia y te traban el cobro del impuesto. Debe haber algún mecanismo que yo no lo vi todavía porque no vi el proyecto, es que el último que está hablando ahora que se está por meter. Hay que ver el proyecto, ver la letra chica del proyecto para ver cómo hace para eludir que los ricos no presenten entre ellos abogados, entre los jueces, que son todos venales, no todos, pero la gran mayoría son venales y van a jugar a favor de ellos, que no frene el impuesto por doble imposición, que es el fundamento de eso. No sé si con eso respondí la pregunta que me hicieron. Bastante claro, bastante claro. Tenemos dos manitas levantadas de Patricio y de Caliuri. Ahí les habilito los micrófonos para que puedan preguntar. Si querés comenzar vos, Patricio, que levantaste la mano primero. ¿Qué tal? ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Horacio por estar esta tarde con nosotros. Bueno, yo ante que nada aclaro que cero economía, pero siempre tuve una inquietud. Tomando en cuenta que en una época tuvimos monedas alternativas como los patacones y los lecop, que yo creo que eran bonos, y teniendo en cuenta que siempre se tomó a la economía como una economía bimonetaria de peso dólar, quería preguntarle si, digamos, es viable, o quizás sea una locura, pero o sea, desde mi ignorancia consulto, manejar una moneda que esté atada al dólar tipo Lecop o tipo Patacón, ¿no? Pero que esté sujeta al valor del dólar, cosa que la gente internamente, o sea, de las fronteras para adentro, se maneje en todas las operaciones con esa moneda. Y solamente se utilice el dólar para las operaciones propias de la economía que necesitan sí o sí, como si fueran importaciones y demás movimientos que requieren de dólar. No sé, ponerle dólar turista, cuando quieren salir afuera y se necesita. O sea, que sea el dólar utilizado para los casos puntuales. Y todo lo demás quede sujeto a una moneda que tenga el equivalente, que sea el equivalente al dólar, que si sube el dólar, suba la moneda, el valor de ese papel, pero ya sería interno. No sé si me capta más o menos la idea. ¿Puedo responder, Agustina? Perfecto. Esta idea que está diciendo vos, Patricio, la desarrolló una persona que nosotros conocimos, ya justo poco tiempo antes de morir, la conocimos con Daniel, y otro amigo nuestro, Daniel Marco, le publicó su libro, se llamó La economía del desastre, que se llamó Mauricio Prelucker. Mauricio Prelucker, él veía venir esto de que no puede ser que nosotros, porque nosotros en Argentina utilizamos el dólar como moneda de ahorro y el peso como moneda de cambio. Y cada vez que hay un problema, enseguida vamos al dólar como si fuera nuestra salvación, nuestra moneda de ahorro. Esto se tenía que terminar. Entonces, Mauricio Prelucker propuso lo mismo que estás proponiendo vos, Patricio. Exactamente lo mismo. ¿Qué dijo? Y ahí por eso nacieron ahí los Lecor, los patacones en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque fue idea de él. La idea de él era que había que hacer una moneda interna
que no fuera convertible, que tuviera valor siempre, porque tuviera siempre un valor, pero que no fuera convertible con el dólar ni con ningún activo financiero, o sea que no podía patarse. Esa moneda te servía para pagar impuestos, lo fundamental es que lo cobrara el Estado. O sea, servía para pagar impuestos y servía para hacer transacciones entre nosotros, como funcionan los patacones. ¿Por qué? Porque vos tenés la economía muy parada y la gente no tiene un peso en el bolsillo. Y no tiene un peso en el bolsillo, y cuando tiene un peso sube el dólar, porque como está tan mal distribuida Argentina, como cuando aumenta la emisión de dinero, el grueso de la plata va al supermercado, va a las grandes empresas. Las grandes empresas, ¿qué hacen con esa plata? Van y compran dólares. O sea, es tan enferma nuestra sociedad, está tan mal distribuida, tan mal distribuida. Mira, no le quiero amargar la vida a nadie, pero si yo le dije a ustedes que nosotros tenemos el mismo Producto Bruto Interno que en 1974, producimos, por supuesto son distintos, pero la misma cantidad de bienes y servicios valuados a valor del dólar de 1974, producimos lo mismo ahora que en 1974. Pero en 1974 Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre el rico y el pobre. Entonces, la desocupación que había era friccional. Lo que tienen miedo es el enquilamiento. Vos te ibas a hacer un trabajo y te ibas al otro. La desocupación era el 3,4%. El nivel de pobreza era el 6% de la población. Hoy, según las últimas cifras oficiales, tenemos 55% de nivel de pobreza. Y la gran mayoría son chicos, 55% de nivel de pobreza. Y tenemos una tasa de desocupación abierta del 10,5% en términos oficiales. Obviamente debe ser mucho mayor porque tenemos 9 millones de tipos que están recibiendo el IFE. ¿Por qué? Porque está muy injustamente distribuida la riqueza. Entonces vos tenés plata, tenés 2 pesos, vas a comprar yerba, y la yerba le gana el supermercado, Coto, Carrefour, Walmart, el que quiera vos, y después las grandes empresas monopolizadoras de yerba, porque la yerba la manejan 4 o 5 empresas. Azúcar la manejan 4 o 5 empresas. Fideo, 4 o 5 empresas. El arroz, 4 o 5 empresas. La leche, 4 o 5 empresas, o 3. Digamos, está tan concentrado que siempre termina, vos pagaste buena fe y termina la plata. ¿Y qué hace este tipo? Compra dólares. No le importa ampliar la producción, ya sabe que tiene garantizado el mercado. Compra dólares y lo fuga, o lo saca de circulación. Entonces, para evitar esto, es que lo que hay que hacer es eso que está diciendo vos y que propuso Mauricio Preluga. Tener una moneda interna que no sea convertible al dólar. Que yo le pago al supermercado en patacón, pero el patacón no le sirve para comprar dólares. Nadie le puede meter dólares contra patacón. Entonces él se ve obligado a o ampliar su negocio, o meterse en otro negocio, contratar a unos trabajadores, hacer otras cosas y utilizar la plata en el mercado interno. Es así de sencillo. Eso tenemos que haber hecho hace muchísimo tiempo. De hecho, dio resultado. Nosotros tuvimos una crisis muy fuerte en el 2001 y en el 2002 salimos porque usamos esa moneda alternativa y en 2 años se recuperó. La idea de recuperarlo en 5 años, en 2 años se recuperó porque como vos pagás impuestos de todo, a medida que va recuperando esa moneda, la vas absorbiendo y te va emitiendo dinero real. Este es el mecanismo. Y con respecto a la compra de propiedades, hay que utilizar un cheque cancelatorio que después le di a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner quería hacer un cheque cancelatorio solamente en pesos. La ley de cheque cancelatorio salió en pesos y en dólares, pero la idea de Néstor era hacer un cheque cancelatorio en pesos y que el cheque lo emitiera el Banco Central y sea numerado, como si fuera un billete de banco, pero un cheque. Entonces vos querías comprar una casa que te sale $100.000, $100.000 a 77 pesos, 77 son... ¿Sigo? Sí, seguí. O sea, la idea de quién era que ese cheque cancelatorio sea en pesos. Yo tenía 77 millones de pesos, son $100.000, iba al banco con esa plata y el banco pagaba el 25%, el 30% del boleto de la propiedad. Y después pagaba el 65%, el 70% restante con otra partida de plata que llevó. Todo en pesos. Y que el cheque sea del Banco Central para que los bancos no puedan hacer negocio con esto. Tenía que ser cheque. Entonces el banco lo único que tenía que hacer era cuando recibía el dólar, se lo tenían que dar, como decís vos, se lo tenían que dar al Banco Central, tenía que aumentar el recibimiento internacional porque no le podía dar, yo no le puedo pagar a nadie, no podía comprarse ninguna propiedad más. Esta era la idea de Néstor Kirchner con el cheque cancelatorio. Se la abortaron, y él dejó que la abortaran porque no tenía relación de fuerza para forzarlo, pero la inteligencia era, como no puedo utilizar dólar, entonces el banco recibía el dólar, me tenía que dar a mí 77 pesos por cada dólar. Y con esos 77 pesos yo juntaba los 77 millones y compraba la casa. Pero en 2 veces, en el boleto compraba 20 y la casa la compraba. Y entre 20 ahí con esos dólares se lo tenía que dar al Banco Central, y el Banco Central hacía oro y divisas, que hacían la cuenta, entran dólares, y le daba billetes y monedas de curso legal. Y se pagaba todo en pesos. Y así sacás uno de los pretextos que tenemos para usar el dólar, que es la compra de bienes registrados o de propiedad. Todos los bienes registrados, sean acciones, sean títulos públicos, sean automóviles, todos los bienes que se registran, todos
tiene su registro automotor. Todos pagados en pesos. En pesos. Y si hay más con dólar, agarrás el dólar al tipo comercial, y como está numerado, vos tenés que, para emitir ese cheque, tenés que recibir los dólares y llevárselo al Banco Central, y el Banco Central aumentar las reservas internacionales. Esa era la idea de Néstor Kirchner, que después salió mal porque salió que puede hacer en dólares 100 pesos y ahí ya no tiene ningún valor. Hay que volver a la idea original, que sea solamente en pesos. O sea que tenemos forma de reemplazar el dólar. El dólar es un mecanismo de subordinación. Nosotros en 1813, cuando éramos Provincias Unidas, emitió la Asamblea del año 13, dio la orden de crear nuestra propia moneda. Por primera vez que éramos nuestra propia moneda, no podíamos usar la moneda española. O sea que usamos en 1813 y tenemos soberanía monetaria. Y sin embargo hoy no la tenemos. Hoy utilizamos el dinero como que vale tanto. Y es más, nadie te pregunta cuánto vale el dinero argentino, te dice cuánto va a valer el dólar de acá a fin de año. Bueno, esto demuestra lo ridículo que estamos del planteo. Hay que volver a utilizar los patacones, tipo patacones, y hay que utilizar cheques cancelatorios para la compra de bienes registrables, automóviles, títulos públicos, acciones, y sobre todo campos, inmuebles, etcétera, etcétera. Buenísimo. Tenemos otra pregunta más de Cali. Muchísimas gracias. Al contrario, al contrario. Hola, ¿puedo? Sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Fabián Caligiuri. Yo estoy gracias a la invitación de Esteban Di Mare. Me parece una charla muy interesante. Y teniendo la suerte de poder hacer una consulta de tipo económica, me arriesgo a hacerla a través del Zoom. Y la idea sería, diste un panorama muy interesante acerca de cómo funciona a nivel mundial la economía. Yo le haría un agregado, que es cómo están las economías de los países desarrollados en estos momentos, que a criterio de quien habla están prácticamente destrozadas. Y digo, lo que me parece que no fue planteado es el poder que puede llegar a tener la pyme en la pospandemia, porque la pyme es absorbe constantemente mano de obra. Cuando vos bien enumeraste lo que pasaba en el año 74, en el año 74 tengo entendido que no hay prácticamente desocupación debido a que la industria estaba, yo no digo en un porcentaje muy alto, alrededor del 70%, manejada por pyme. Esto para mí es muy importante. Si tenés idea, ¿qué piensa el gobierno en estos momentos acerca de darle ese empuje a la pyme para el consumo interno, para el exportar? Pero la pyme para mí es fundamental. No sé qué podés decirme al respecto. Gracias. Al contrario, gracias a vos. Primero estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero ahora te digo lo siguiente. Era el año 1972, y Richard Nixon y Henry Kissinger lo van a ver a Mao Zedong. Mao Zedong ya era un viejo senil, pero lo recibió Mao Zedong con Chou En-lai. Inclusive había estado muy enfermo unos días antes, se vistió para verlo a Nixon y a Kissinger. Nixon y Kissinger, China en ese momento tenía 800 millones de habitantes. Nixon y Kissinger le fueron a proponer a China que sea la gran industrializadora de industrias de mano de obra intensiva. Aún en contra de la propia industria norteamericana, pero sobre todo la industria, por ejemplo, un ejemplo de lo que estamos diciendo es Córdoba. La provincia de Córdoba, el Cordobazo, Córdoba tenía los obreros industriales mejores pagos del país, porque tenía las industrias automotrices que eran las que mejores pagaban, y todas las autopartistas, todas pequeñas y medianas empresas, todos que trabajaban para esas grandes empresas. Recordemos que Fiat Concord tenía 10.000 trabajadores, la planta Santa Isabel de Icarrún tenía 10.000 trabajadores. O sea, había una gran concentración industrial y una fuerte proletarización, y la economía crecía y eran los mejores asalariados del país, y sin embargo se produce el Cordobazo, contra la dictadura militar de Onganía primero, después en el Biurazo contra Levington. Bueno, para evitar ese conflicto, ellos decidieron que la mano de obra de las industrias, la mano de obra intensiva, ellos se querían reservar para sí la industria de la tecnología. Ya estarían soñando con el 5G, el 4G, el 10.000G, ya estarían soñando con el avance de
de la ciencia y la técnica aplicada a la producción, que ellos decidieron que la industria burda se haga en China y en el resto del este asiático, como es el caso de Vietnam, etc. Unos en rama textil, otros en rama industrial, y así fue. Y nosotros nos quedamos sin trabajo. O sea, a medida que se iban trasladando, también en Estados Unidos se quedó el cordón oxidado del centro-oeste estadounidense, le pasó eso. Se fueron todas las industrias, se fueron a China. Después la vaca se vuelve toro, porque después China entra a crecer de tal forma que hoy le compite igual a igual a Estados Unidos. Pero la idea fue eso, y le dio oxígeno al sistema capitalista y le sacó presión a los capitalistas de los conflictos obreros. Acá en 1976 el problema se repitió lo mismo. ¿Cuál era el conflicto? Los trabajadores. Entonces había que tratar de cerrar las fábricas. Ustedes lo que tienen idea recuerdan que llegaban a cerrar Dow, General Motors, las metalurgias todas cerraban una tras otra, Genaro Grasso, Gurmendi, cerraban una tras otra, un desastre. ¿Por qué? Porque la idea era desindustrializar. Para integrarnos internacionalmente, nos integramos como vendiendo materia prima, que era básicamente alimento, ni siquiera teníamos la soja, porque si los milicos hubieran tenido la soja y no hubieran tenido a Galtieri, todavía lo tenemos acá, en el gobierno. No tienen ni siquiera la soja para vender, no tienen nada para vender. Tienen un 4 de copa, un ancho falso y un 12 de un rey del que quieran ustedes. No tienen las 3 cartas de tinta, no tienen para hacer nada y sin embargo se mandaron a hacer esta de descentralizar todo en nombre de nada. En nombre de fugar plata a una minoría y enriquecerse una minoría, pero empobrecer todo el país como pasó. Hoy no, hoy tienen que integrarse, porque el alimento está demostrado con la pandemia que no es un tema menor. Está demostrado que el virus no podés alimentarlo a cualquier manera. Ahora saben que tienen que tener las medidas mínimas sanitarias y de extensión, de oxígeno, de espacio vital, diría Hitler, de espacio para producir animales, para producir proteínas. Entonces, eso valoriza nuestra economía, que no es el caso de lo que estaba hablando de Martínez Dios. Sin embargo, destruyeron, para integrarse ellos, desintegraron todo el país, destruyeron el labón de la cadena del proceso productivo, como usted, como vos, Caliguri conoce, como conoce Esteban, como se destruyeron el labón de la cadena del proceso productivo, se rompieron lo que importaba, se sustituyó producción local por importación. Al revés que lo que dice la teoría económica, que tenemos que sustituir importación, al revés, se sustituyó producción local por importaciones. Empezamos a depender cada vez más de importaciones. Dependemos de tal manera de importaciones que si vos tomás desde 1980 hasta el año 2015, la estadística argentina, desde 1980, todavía estaba José Alfredo Martínez Dios como ministro de Economía, renunció el 31 de marzo de 1980, hasta el 2015, que estaba Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, por cada punto que crece el Producto Bruto Industrial, crecen 3 puntos las importaciones. Por cada punto que crece el PIB industrial, crecen 3 puntos las importaciones. O sea, nos ahogaban inmediatamente porque cualquier industria necesita hasta soda para la limpieza. Entonces, en estas condiciones, era muy difícil tener un tejido de pequeñas y medianas empresas. Es muy difícil mantener estas condiciones de dependencia técnica y de dependencia de insumos al exterior de productos industriales. Hay que volver a restablecer y hacer la cadena acá. O sea, tenés que hacer un plan integral. Eso por un lado. Para que las pymes funcionen, tiene que ser un plan integral. Para ejemplo, tener una cosa que yo hoy te digo. Y lo segundo, muchas de las pymes son en realidad satélites de grandes empresas, dependen de grandes empresas. O son proveedores o son clientes de grandes empresas. O sea, el grado de concentración económica también desfiguró la figura de la pyme. Helbar hacía pata ancha. ¿Quién más varejero que Helbar? Helbar conocía bien el tema porque él representaba a la pequeña y media empresa de verdad. Él había sido toda su vida un representante de la pequeña y media empresa, la CGE, que él creó, con el de Alfonso Recalde, bueno, con muchísima gente más, pero que crearon, eran todos verdaderos y genuinos representantes de las pequeñas y medianas empresas de verdad, que había miles, y eran pequeños talleres, ahí era una Argentina. Hoy es una situación totalmente distinta, y es mucho lo que hay que remar. Que el gobierno tiene que impulsarla, tiene que impulsar, que hay que generar trabajo también, pero primero tiene que tener un plan integral para saber cómo se concatena en el proceso productivo unas con otras, para que no haya superposiciones y para que no haya importaciones y se pueda producir en el país. No sé, ahora Caliguri, contestame vos si lo que me quería decir. No, perfecto, me parece muy bien la aclaración, te agradezco. Al contrario, yo creí que me quería decir algo. No. ¿Hay alguna pregunta más?
Sí, hay una manita levantada de Carlos Fernández y Esteban también está pidiendo la palabra. Bueno, entonces le damos a él. Carlos, presenta primero vos, que habías levantado la mano antes. Bueno, muchas gracias, Horacio. Un gusto saludar a todos. Sí, soy de Lincoln, vivo actualmente en Lincoln, provincia de Buenos Aires, que no es el cinturón sojero, pero está cerca. O sea, hoy la economía acá de la zona se maneja en base a lo que es, no la agroindustria, es agro. Todavía le falta para industria. Pero bueno, por cuestiones también de la militancia, de la vida, uno terminó trabajando en ANSES, creo que fue la época más linda que tuvimos, que fueron las 2 inclusiones previsionales, de Néstor primero, de Cristina después, y hoy estamos en un problema que quizás, Horacio, a mí me cuesta explicar las cosas, disculpen, que es que nos estamos quedando sin plata en el FGS, que fue ese Fondo de Garantía y Sustentabilidad que llegó a tener, si no me equivoco, Horacio, unos 60.000 millones de dólares. Tenía más plata que el Banco Central. Eso dice Miguel Fernández Pastor, por ahí hace la comparación. Y gracias a la política del gobierno anterior, que decidió la famosa reparación histórica, parece que para octubre o noviembre no va a haber plata para pagarles a los jubilados que están cobrando un diferencial de lo que es la jubilación mínima con lo que se calcula a dedo, la reparación histórica, y bueno, hay que sacar plata de algún lado o dejarle de pagar a la gente. Eso no sé, Horacio, si nos podés ayudar. Bien, mirá. Carlos, Lincoln, la capital del carnaval de la provincia de Buenos Aires. Mirá. La Argentina, como la gran mayoría de los países del mundo, tenemos rota la relación entre trabajadores en actividad y trabajadores en pasividad. La Argentina peor, porque tenemos desocupación, pagan mitad de trabajo en blanco, la mitad en negro. Los salarios son, si yo te dijera a vos que el total tomando el mes de junio, el total de los trabajadores, nosotros tenemos, con aportes, tenemos, sí, perdón, es un poco más de 12 millones, pero 12 millones de aportantes, 12 millones de aportantes. Y tenemos 7.200.000 jubilados, 12 millones de aportantes y 7.200.000 jubilados. Por lo tanto, la relación es 1,6. Hay 1,6 personas por actividad por un jubilado. Cuando lo normal, lo deseable sería que sea más de 3 personas en actividad por un jubilado. O sea, está tan mal la Argentina que tenemos este desequilibrio entre los trabajadores activos y los trabajadores pasivos. Y encima la remuneración es bajísima, porque encima la remuneración se ha quedado muchísimo. En el drama que estamos viendo de la pandemia, como nadie puede pedir aumentos salariales, recién comienzan a haber algunas paritarias y son muy acotadas, también muy acotado lo que puede pedir, la masa salarial tampoco crece. Y vos sabés que la Argentina, si crece en base a su mercado interno, necesita aumentar los salarios, porque vos tenés, cuando más trabajadores ocupados tenés y más salario pagan, más vas a demandar. Y la Argentina tiene que abastecer esa mayor demanda. Hoy tenés una capacidad ociosa, no lo digo yo, lo dice el INDEC, solamente hay un 55% de capacidad instalada utilizada en la industria. O sea, tenés un 45% de la capacidad ociosa en la industria, en promedio de la industria, en automotriz mucho más, en construcción mucho más, en comercio, bueno, tenés todo parado. En esta situación vos lo que tenés que hacer es aumentar los salarios y aumentar la cantidad de trabajadores. Pero mientras se hace ese plan de aumentar los salarios y aumentar los trabajadores, te encontrás con lo que decís vos. De acuerdo a la ley, vos tenés que pagar todos los meses a los beneficiados de la ley de reparación histórica. El gobierno metió un proyecto de ley que se está tratando en la Comisión Previsional de Diputados, y después va a pasar al recinto, va a ser ley seguro, porque tiene mayoría para hacerlo, en el cual se suspende el pago de los retroactivos a los jubilados y pensionados. Y esa plata, se hace un fondo con esa plata y se la pasa al vice. El fondo que no se le va a pagar a los jubilados, porque como no hay más para vender, como dijiste vos, Carlos, habían vendido tantos bienes, tantas acciones de empresas, por supuesto se beneficiaron. Clarín recuperó parte de sus acciones, Techín recuperó parte de sus acciones que tenían la FJP y ya había quedado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se recuperó. Hubo estafas, como el caso de la venta de Petrobras, que a los 2 días aumentaban muchísimo los precios, hubo de todo. O sea, hicieron cualquier desastre con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A partir de septiembre se pagó hasta agosto. Se deja pagar ese retroactivo. O sea, no va a haber más ajuste, por lo menos por un par de años, y esa plata se la van a dar, en vez de pagarlo a los jubilados y pensionados,
esa plata se llamará al BICE, al Banco de Inversión y Comercio Exterior, que ahora presude de Mendiguren. Le van al BICE para que el BICE financie obras y genere puestos de trabajo y preste a pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que se decidió. Ante una situación como esta, una vez más castigando a los jubilados, pero se decidió suspender sin edad, no tiene fecha hasta superar la pandemia, superar la crisis, suspender el pago retroactivo a los jubilados y pensionados y utilizar esa plata para que el BICE la usara a su vez como fomento de crédito de pequeña y mediana empresa y a la tarea de construcción, comercio exterior, etcétera, etcétera. Gracias, Horacio. Al contrario. Esteban, no sé si querías hablar. Sí, ¿me escuchan? Bueno, Horacio, nos enteramos algo más tuyo hoy. Decís que no veías las películas de Brandoni, pero veías las de la Coca Sarli. Bueno, somos dos, porque ahora, viste, nadie veía Olmedo, nadie veía el Boca. No, te quería preguntar esto, me resultó recontra atractivo lo que hablaron de esta moneda alternativa. Y es solo uno a la pregunta que yo te quería hacer. Si esta sería la solución, vos bien marcaste que un punto de crecimiento son 3 de aumento de las importaciones. Bueno, los que no dominamos la economía siempre nos quedó en la cabeza eso, de que el modelo de Néstor, sobre todo, en un momento se agotaba, como un cuello de botella por la falta de dólares para financiar el crecimiento, ¿no? Y bueno, mientras no le encontremos una solución a eso, parece que nuestros despegues siempre tienen un techo. Y si ese lado de la moneda, habría una respuesta a esa inquietud. Mira, Esteban, la verdad es esta. Néstor no se equivocó. Lo que pasa es que Néstor se murió, y cuando Néstor se murió no se lo siguió lo que él había hecho. Él tenía claro que había que hacer una transferencia del campo a la industria. ¿Y cómo hacía? Con las retenciones. Por ejemplo, en el año 2007 vos tenías el equivalente de retenciones de 7.000 millones de dólares. Y el total de subsidio a la energía y al transporte eran 7.000 millones de dólares. O sea, lo que trasladaba a un lado, trasladaba al otro. Se muere él y nadie se cuidó de hacer esto. Y las retenciones siguieron siendo 7.000 millones de dólares, pero el gasto de subsidio de transporte y de energía creció muchísimo más. En el año 2000, si Néstor estaba vivo, lo saca patadas en el tuje, inclusive a la mujer. 2015, tuvimos un déficit de casi 5 puntos del PBI. El dólar estaba a 9 pesos con 60 y tuvimos un déficit de 240.000 millones de pesos. O sea, todo el déficit fiscal de Cristina Fernández de Kirchner fue para pagar subsidios a la energía del transporte. Ellos dicen que le había pasado en 11, dan miles de fundamentos. Néstor no lo hubiera permitido jamás. Néstor tenía claro eso, que no podías dar un paso más grande de lo que dan tus piernas. Si vos no tenías la plata, no hay subsidio. No podías seguir subsidiando la energía del transporte y pagarlo más caro. No había otra forma. Sin embargo, se insistió. Yo no sé si para ganar elecciones, por un total desconocimiento de las reglas lógicas de esta ciencia, que es la ciencia económica, se siguió con esto. Vos no podés tener un déficit del 5, a 9 pesos con 60, 240.000 millones de pesos, son 25.000 millones de dólares. El Producto Bruto en ese momento era 500.000. 25.000 millones de dólares, 5% del producto de déficit. Una barbaridad, una locura. O sea, Néstor no se equivocó. Néstor no le hubiera permitido lo que se hizo. Yo estoy convencido de que Kicillof y Cristina se equivocaron. Se equivocaron muchísimo. Y también se equivocaron cuando querían volver a los mercados de capitales. Néstor se hubiera reído en la cara. Apenas le decía eso. Él lo echó al fondo de ir a pedirle plata a los organismos internacionales y pagarle al Club de París, pagarle 5 juicios al Chiari, pagarle a Repsol. Hoy Repsol vale mucho menos de la mitad de lo que le pagó Kicillof a Repsol por el 51% de YPF. O sea, todas estas cosas que quiso Cristina, jamás lo hubiera hecho Néstor. De hecho, estoy convencido. Jamás lo hubiera hecho Néstor. O sea, no es que se jugó Néstor. Hubo ahí una incongruencia entre los que siguieron. Los que lo siguieron no estuvieron a la altura. Néstor se llevó el secreto a la tumba. Pues no tuvo tiempo de escribirlo. Si él por lo menos se hubiera escrito. Perón, todo el mundo lo repite, porque Perón se dio el lujo de
el lujo no, lo echaron del gobierno y se puso a escribir. Igualmente siempre escribió, siempre tenía esa facilidad para escribir. Néstor no, era más pragmático, tal vez si hubiera tenido 5 años más de vida, no se hubiera planificado algo, no se hubiera hecho un plan, no se hubiera dejado algo, un camino a seguir. Inclusive las alianzas que había que hacer en el mundo para seguir, no se hizo. Para mí no es que Néstor se equivocó, para mí fue que los que lo siguieron no fueron Néstor. Y no es un tema menor. No es lo mismo el seleccionado argentino con Maradona que sin Maradona. Y Néstor Kirchner fue Maradona. Fue Maradona, no hay ninguna duda que fue Maradona. Lo demás, Guillermo Moreno es un buen tipo, es un marcador de punta. Yo jugaba de marcador de punta. Vos sos marcador de punta, vos podés ser nunca 10. Esto es un tema. Y por otro lado, lo primero que se oponen a dineros alternativos son los bancos, porque se le acaba el negocio de ellos. Nosotros tenemos un cáncer que son 10 bancos privados. 10 bancos privados que ahora sabemos que no son tan nacionales. El único nacional sería el Credit Corp, entre comillas, y el Superville. Porque los otros dos que se dicen nacionales, que son el Galicia y el Macro, ahora sabemos que Larry Fink, que BlackRock tiene participación en esos dos bancos, en Galicia y en el Macro. Entonces vos tenés 4 bancos teóricamente nacionales, Galicia y Macro con participación de BlackRock, Credit Corp, que teóricamente es un banco cooperativo, y el Superville, que pertenece a la familia Superville. Grandes jugadores de capitales, siempre han demostrado que han jugado capital. Y después tenés 6 bancos extranjeros. Y el ICBC, que es el banco chino que financia las exportaciones a China, ese está fuera de toda discusión, porque hace su negocio y fundamentalmente hace un negocio en comercio. Es el principal banco del mundo. Muy activo por 4 billones de dólares. El primer banco por volumen de activo, el ICBC, acá se dedica nada más que a financiar las operaciones en China. Y después tenés el HSBC, el Citi, el Banco Patagonia, que es el Banco de Brasil, tiene 80% del banco, los dos españoles, el Bilbao Vizcaya y el Santander, que acá está el río. Esos 10 bancos son los que tienen el negocio de prestar al Banco Central y por mes ganan 60.000 a 65.000 millones de pesos por mes. El Banco Central le paga por la LELIC 60.000 o 65.000 millones de pesos por mes por no prestar. Yo te digo, si hubiera estado Néstor acá, lo saca a latigazos, así como Cristo sacó a los mercaderes diciendo, ¿qué hacen mercaderes en la casa de mi padre? Lo saca a latigazos a todo el Banco Central, empezando por Pese y todos los directores. ¿Cómo le vas a pagar? Y ya no es el gobierno de Macri, somos nosotros. ¿Cómo le vas a pagar por la LELIC una tasa del 36% anual por 7 días, que es acumulativa, porque cada 7 días se hace una tasa del 42% efectiva anual? 60.000, porque es 1.700.000 millones de pesos la LELIC. No es prácticamente el 80% de la cantidad de dinero puesto en circulación por el Banco Central, de la base monetaria, la cantidad de billetes emitidos y puestos en circulación por el Banco Central. Es el 80%, un poco más del 80% de la cantidad de dinero emitido y movilizado para no prestar. Para no prestar y para que no se vayan al dólar. Y por eso con esa no corren ningún riesgo, le prestan al Estado, ganan plata con el Estado. Los 10 bancos son los que se oponen a que haya dinero. Por eso apenas se trata de visualizar que es alguna moneda alternativa, estos 10 bancos se te van a abrir a los ojos. Bueno, por eso, no es tan fácil. Uno tiene una visión teórica de esto, hay que estar en la cancha para ver que el otro también juega. Adelante tuyo lo tenés a Aguirre de Suárez, Alma Berná, a Pachamé, todo tronco, pero todo asesino, y te pisaban la cabeza. Era el antipúblico, bueno, de ahí tenés el antipúblico, lo tenés acá. Los bancos son los culpables de lo que nosotros no podemos desarrollar una moneda alternativa, como proponía recién el compañero hace un rato. Si no, ese palo fue para mí, que soy hincha de Estudiantes de La Plata. Bueno, ¿hay alguna pregunta más, Agustina? Sí, eso de Resistiendo con Aguante de la Matanza quería hablar, y también Carlos Bianchi. Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Robeli, un gusto. Y la economía después de la pandemia era el tema. ¿Y cómo vamos a salir? Vamos a salir con inflación. La inflación puede ser por crisis, como fue en el 81-83, 89-90, 2002, fue emisión monetaria, que iba a la compra de dólares, un modelo que no se aguantó. ¿Qué hicieron? Bajaron la demanda, la tasa de interés alta, típico de un modelo neoliberal. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crecer, indudablemente. Vamos a aumentar la oferta del producto. Vamos a tratar de recuperar un poco del valor adquisitivo del salario.
distribución de ingresos, inclusión social, macanudo. No tenemos que hacer como dijo Horacio, creo que fue en el 2009, ¿no? El gasto público mantuvo la inversión económica, ¿no? Mientras, claro, el central dejaba que los bancos se sentaran arriba de la liquidez para no prestarla. Y eso nos llevó a una catástrofe absoluta. Yo creo que hay que insistir en crear formas alternativas a la producción. Puede ser una forma alternativa a la moneda. Lo veo muy difícil porque todavía ni siquiera nos animamos a discutir la ley de entidades financieras. Ni siquiera se discute. Lo veo muy difícil. Por ahí, por vía del MOCASE y los productores primarios de tierra podamos dar un puntapié. Yo no sé qué pasa en el Estado Nacional. ¿Por qué desde el pueblerío, nosotros la idea que vemos, que tenemos, es que las segundas y las terceras líneas de gestión del Poder Ejecutivo del Estado Nacional están en una nube de pedo, realmente. No los vemos en la cancha como a nosotros nos gustaría verlos, en todos los temas. En el económico, con los escasos conocimientos que nosotros tenemos, pero con el trabajo de la calle de todos los días, cosa que ellos no lo tienen. Las cosas que nosotros vemos en la profundidad de nuestra economía, no macro, la del día a día, nos gustaría que ellos la vieran. Y los ejemplos que nosotros les podemos dar. Pero claro, no hay conexión, no hay interacción entre el pueblerío y esas segundas y terceras líneas. Entonces, ¿cómo salimos de esta pandemia? Vamos a tener un rebote, seguro que lo vamos a tener. ¿Cómo vamos a administrar la inflación? Que inevitablemente se produce. Ese es el gran tema, y yo ahí es donde le temo a las segundas y terceras líneas del Estado. Les temo enormemente. Los veo a diario, los veo en la forma catastrófica en la que comunican las cosas. Terrible. Un estudiante secundario por ahí lo podría hacer mejor tan solo con sentido común. Y eso, llevado a la economía, es terrible. Los productores del cordón alrededor de La Plata tienen graves problemas para producir las hortalizas. Y el Estado no se mete en el tema, cuando lo que nos sobra es tierra en el segundo y el tercer cordón industrial. Cuando ahí podemos alcanzar una producción importante para el centro de consumo, ni siquiera en eso. Entonces, a veces, visto desde acá abajo, desde el segundo y tercer cordón industrial, nos encontramos en un desamparo tan grande, que si yo los veo a los tipos por la calle, los saco goto. Los saco goto. En mi trabajo de taxista diario en la ciudad de Buenos Aires, tengo cada agarrada con aquellos que viven siempre prendidos de la teta del Estado. Históricamente, siempre el Estado Nacional existió en la ciudad de Buenos Aires. El resto, que se arregle. Acabas de nombrar, Horacio, a Martínez de Hoz, presente en Argentina desde el 1807 con las invasiones inglesas. O sea, seguimos tropezando con las mismas piedras. No es posible. No es posible que hoy el Estado Nacional le ponga plata a empresas que reparten dividendos o que tienen su dinero en guaridas fiscales, mientras dejan desamparado a un tipo que no pagó el monotributo porque lo agarró la pandemia del neoliberalismo. Es una locura. Realmente es una locura. Ojalá la naturaleza nos permita recrear producción en el corto y mediano plazo. Porque yo no le veo ollas de guitarreros, insisto, a la segunda y tercera línea del Estado Nacional. Y ese es un grave problema en el sistema democrático.
¿quiénes llegan? ¿Quiénes pueden estar ahí? Los más preparados a veces no son aquellos que maman la calle. Y ahí nosotros, es una discusión permanente que tenemos en Resistiendo con Aguante. Lo vemos en el municipio. Lo vemos en el municipio, lo vemos en la gestión pública. Hablamos con gente en las provincias son feudos. Realmente son feudos. No nos sirven los feudos. Aún cuando nos voten a nosotros, no nos sirven. Porque eso no va a ser el cambio revolucionario que nosotros necesitamos. Entonces, aquellos que tienen la posibilidad de que pongan un poco de onda, Horacio, es tu caso, te pedimos decirle que nos miren de vez en cuando. Que acá estamos. Nosotros, yo recién me conecté a último momento, vengo de laburar. Vengo de trabajar, me fui a las 6 de la mañana. Y así es todos los días. Le esquivo a la delincuencia, le esquivo a los choques, le esquivo al virus. Y ni qué hablar de la situación del personal sanitario. Terrorífico. Terrorífico. Y ni siquiera podemos poner en caja a los medios de comunicación para decir que bajen la nota en cuanto a la apertura de cosas. Es una locura. Compañeros, se nos va terminando el tiempo. Corto ahí. Gracias por todo. No hay problema. Pero se nos va terminando el tiempo, compañero. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Horacio, ¿querés responderle al compañero esta? Carlos Bianchi me dice. Me dice Carlos Bianchi quiere hacer una pregunta. ¿Puede ser? Julio también. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Adelante, Carlos Bianchi. Hola, buenas noches. Muy linda la charla. Primero quiero aclarar que no soy Carlito Bianchi. Y después que, bueno, la charla realmente me parece fantástica, salvo eso que se filtró ahí del antifútbol. Eso no lo vamos a permitir. Eso fue la revolución del fútbol. Pero bueno, aparte de todo esto, nosotros que somos todos ciudadanos a pie y estamos viendo este contexto, quizás mi egoísmo me hace pensar un poco en mí, en ustedes también quizás. A mí me gustaría saber, a partir de ahora, qué es lo que va a pasar con los activos. ¿Qué activos se van a depreciar? ¿Qué activos se van a poder valorizar? Si alguno se va a poder valorizar. ¿Y en cuál nosotros, tipos comunes, podemos refugiarnos o deberíamos pensar en refugiarnos a partir de ahora? A cuidar el pequeño patrimonio que podamos tener. ¿Hay algo de eso? ¿Hay alguna respuesta a eso? ¿Hay algo? Bueno, un abrazo para todos. Eso nada más. Julio quería preguntar. Dale, Julio. Quita el micrófono. ¿Se me escucha? Ahí lo dice. Perfecto. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. La verdad que una alegría estar con ustedes, compartir esta charla. Y Horacio, más que nada, agradecerte todo el tiempo que nos estás dando. Y una consulta. El tema, nosotros estamos encerrados, estamos con los chicos y estamos utilizando energía casi 24 horas por día. Y uno dice, ¿sale más barato? No, no sale más barato. Nos están cobrando más caro, mucho más caro. Por la cantidad de consumo que se está utilizando, porque se está utilizando las 24 horas. ¿Qué hay con respecto a que hoy, por ejemplo, dijeron que, bueno, se iba a extender hasta diciembre, que no iba a haber aumentos? Y por otro lado, si hay posibilidad de que, o si se sabe algo, si se va, si el Estado, ¿cómo se dice? El Estado se va a estatizar Edenor o Edesur, porque la verdad que estamos pagando mucho más y tenemos el Estado no permite el aumento. No sé si sabes algo de esto con respecto a esto. Esa es mi pregunta. Bueno, mira,
la jugada de la clase dominante nuestra es ahogar al Estado. Por eso que no querían poner un peso. Fíjate, todo el gasto de tanto del IFE como de los ATP, la asistencia al trabajo de la producción, como la manutención de los hospitales, lo poco que se haya hecho, la compra de equipos, de hisopos, de reactivos, todo esto lo hizo el Estado nacional, provincial y municipal, sin ayuda de los sectores más ricos de la población. Recién ahora estaría a entrar el proyecto de Carlos Heller para recaudar unos 4.000 millones de dólares. El Estado Nacional tuvo menos el mes pasado, menos el mes de julio que mejoró, pero en el mes de abril, mayo y junio, la mitad del gasto era déficit. Yo veo presupuesto hace 35 años. Nunca había un presupuesto que la mitad sea el déficit. El gasto público nacional de abril, mayo y junio, la mitad era sin que te lo pague Dios, sin pagar. O sea, vos entregame la mercadería, no sé cuándo te lo voy a pagar. El Estado está quebrado. O sea, tiene una situación deficitaria muy grande. Mejoró, porque mejoró un poco la recaudación, mejoró en el mes de julio. A veces un 30% del déficit, igual es una barbaridad. Bueno, puede tener un déficit. Nos estamos quejando que Kicillof cerró con 5% del PBI, no puede tener un déficit del 30%. O sea, es una situación muy extrema. Ahora, todo esto que se está dando también una situación que no tenemos que olvidar tampoco. La Argentina tiene una capacidad potencial genuina de crecimiento. ¿Por qué? Porque el mundo demanda alimentos y nosotros tenemos gran capacidad para producir alimentos. Y eso va a significar dólares. Y vos con lo que hizo Guzmán, vos hay que ver también cómo cierra con el fondo, pero vos no tenés que pagar, no tenés grandes compromisos para pagar de acá hasta diciembre de 2024. Vos no tenés grandes compromisos para pagar porque pagás prácticamente solamente intereses. Hay que ver cómo se negocia con el fondo. La idea con el fondo era seguir pagándole 300 millones de dólares trimestrales, 1.200 millones de dólares por año, como venía pagando Macri, hasta el 2024 también. O sea, llevar todos estos años, 2020 lo que falta, 2021, 2022, 2023 y 2024 a pagar lo mismo afuera, tener garantizado un superávit comercial. El año pasado nosotros tuvimos un superávit comercial de 15.990 millones de dólares, 16.000 millones de dólares de superávit comercial. Y este año se calcula que va a haber 18.000 millones de dólares de superávit comercial. Con lo cual vos podés pagar holgadamente los intereses y te queda plata para invertir y que el Estado se fortalezca. Ellos lo saben ellos. Ellos saben, por eso tratan de limitar al Estado. Tratan de que el Estado se financie solo para que el Estado con esa plata no la utilice para hacer obra pública, no la utilice para fortalecer la política regulatoria del Estado, no la utilice para estatizar de Norte y de Sur, que con toda realidad tienen que estatizarse, porque no solamente te cobran carísimo, sino que producen corte de luz permanentemente. Acá hay un barrio en la ciudad de Buenos Aires, barrio Boedo, tiene corte de luz. Cada 2 o 3 semanas voy a tener corte de luz. O sea, tenés gravísimos problemas de la prestación del servicio y sin embargo el tipo ni siquiera se los multa. Bueno, esta es la discusión. Y acá no sé, ya no es solamente la segunda o tercera línea. Acá la primera línea que tienen que decidir. Acá es Massa, es Cristina Fernández de Kirchner, es Alberto Fernández, es el equipo completo de Alberto Fernández con Culfa, con Guzmán, con Milio Ibarra, con todo el equipo. Todos ellos tienen que ponerse duro en fortalecer el Estado y que el Estado haga cumplir la función económica del Estado, es establecer las reglas de juego, regular la actividad económica. Recursos va a haber. Recursos con que vas a poder pagar toda la deuda que tuviste y la vas a poder hacer. Hasta podés estatizar estas empresas como estos delincuentes de Norte y de Sur. Podés volver a estatizar los peajes. Hay muchas cosas que se pueden llegar a hacer. El enemigo es muy poderoso y va a tratar de evitarlo. La única ventaja que tiene este gobierno es que el enemigo no es monolítico. No es como el enemigo que tuvo Helvar, que se unieron todos contra él. Acá no tenés a la sociedad rural y a los sectores más recalcitrantes de la Unión Industrial Argentina en contra tuyo, porque ellos están divididos también. La sociedad rural está ya marginal dentro de la misma producción agropecuaria y la huya no es una cosa monolítica. Tenés un enemigo que es fuerte, muy poderoso, se ha consolidado, tiene mucha plata afuera, tiene muchas relaciones con afuera, pero que no tiene la consistencia entre ellos. El gobierno tiene que hacer mucha cintura política para tratar de acordar, por ejemplo, este plan agroindustrial, tratar de acordar para tener recursos genuinos y lentamente poner en funcionamiento el circuito productivo. La Argentina, lo demostró Kirchner. Nosotros la crisis del año 2001, Kirchner cuando asumió el 25 de mayo del 2003, asumió con el 22,5% de los votos. Y la desocupación abierta era del 25%. Acá con la pandemia nos parece grave, pero el 2001 había una desocupación abierta del 25%.
La onda de mayo que midió el INDEC de desocupación era 25%, cada 4 argentinos uno no tenía trabajo en el 2001. Hoy parece historia antigua, pero era así. Y sin embargo, en el 2002, perdón. Sin embargo, en el 2003 asume Kirchner y 10 años ya habíamos crecido al 6%. En el 2004 crecimos al 9%. No lo digo yo, lo dice el INDEC revisado por Jorge Tedesca. En los 4 años de gestión de Kirchner crecíamos a tasa de 9 y 10% anual. ¿Por qué este milagro? Porque conjugó los trabajadores que estaban desocupados, puso a trabajar la capacidad instalada, no usada de la fábrica, de la construcción, de los comercios, los puso en funcionamiento. Se entró a comprar lentamente materias primas que proveemos sin necesidad de importarle porque había sobre stock de todo o de casi todo, y la Argentina arrancó. Y cuando arranca fuerte. Se trata de volver a repetir la misma historia. Pero para eso el primero que tiene que tener conciencia de esto es el gobierno central. Y la primera, la segunda, tercera línea pueden cumplir orden, pero el primer responsable es la cabeza. La cabeza, Alberto Fernández tiene que disciplinar a su tropa y hacer que vamos todos para este lado y hacer jugar por otro lado. Y por otro lado, negociar, porque Urquía ve el futuro. Urquía no quiere atarse a Estados Unidos, y no porque tenga simpatía con China, sino porque vende, y negocio es negocio. Para ello van a querer vender y van a querer alinear a su gente para que nosotros nos acoplemos a la economía que crece, que es la economía china. Y que también la tecnología sea China, porque ellos están dispuestos a vender su producto por tecnología. Y no tener que comprarle tecnología de Estados Unidos que no tenemos que pagarle. Porque Estados Unidos produce soja, produce industria, produce todo. En todo lo que le queremos vender, Estados Unidos tiene más. Esta va a ser la discusión que se va a dar en este año y en los que vienen. Una discusión dentro del seno de la clase dominante y una discusión dentro del mismo gobierno para fortalecer los sectores que tienen claro lo que se tiene que fortalecer y tomar medidas regulacionistas. Ahora, si vos tomás una medida como la de Vicentín y después realmente te arrepentís, bueno, ahí ya está demostrando que el gobierno no está a la altura de la circunstancia. Néstor Kirchner no hubiera tomado la medida de Vicentín, pero lo hubiera llevado hasta las últimas consecuencias. Eso no me queda ninguna duda. La hubiera llevado hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, este tipo de error levantó, por presiones, por A, por B, levantó te faltaban 100 metros para llegar a la meta y sacó el caballo de la carrera. Bueno, esto es lo que tenemos que volver a revisar. Es una cuestión de conducción. Alberto Fernández tiene que tener la inteligencia y la conducción, la misma tenacidad que puso Martín Guzmán para negociar con los secretarios eternos con la clase dominante en Argentina. Fortalecer el Estado va a tener que hacer mucha inversión, el Estado va a tener que generar puestos de trabajo, va a tener que seguir subsidiando puestos de trabajo. Está este modelo que está planteando la CGT con las organizaciones de desocupados para tratar de crear 4 millones de puestos de trabajo. Medidas, propuestas hay, medidas hay. Tienen que haber una conducción clara para llevarla adelante. Jorge, compañeros, yo te diría decirles algo. Tenemos 1 hora y 40 minutos ya de charla. Yo desearía que Carlos Bianchi, que sea el último orador y que ya cerramos con este tipo de cosas. ¿Les parece o hay alguno más que quiere preguntar? Jorge quería preguntar, Daniel. Bueno, lo tengo a Carlos Bianchi también. Uno de los dos que decidan entre ustedes dos, cerramos con las 2 preguntas juntas. Dele, ¿les parece? Carlos Bianchi primero, a ver. Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha, sí. Bien, no, yo había hecho la pregunta mía, era sencilla y era, por eso dije egoísmo, pensando en nosotros, cómo nosotros debemos afrontar lo que venga y proteger los activos que tenemos, que podamos tener. ¿Qué recomendaciones hay para el ciudadano común para que quiera resguardarse y resguardar el futuro de su familia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar y qué podemos hacer con los pequeños ahorros que podamos tener o que podamos llegar a generar? Eso. Ponerlo en la conducción Cristina, que está a salvo. Y la otra pregunta está de Jorge. A ver, Jorge. Está en silencio, Jorge. Le pido por favor que le digan que se saque. Estás en silencio, Jorge. Jorge, ¿estás en silencio? Ahí está. Ahí lo sacó. Ahí está. Bueno, no, escúchame, Horacio, el tema es el siguiente. Vos recién planteabas
el tema de las decisiones de Alberto con respecto a Néstor, pero me parece que vos no evaluás el tema de la relación de fuerzas. Néstor podía ir hasta las últimas consecuencias porque el adversario, el enemigo, según donde lo quieras poner, estaba fracturado y fraccionado. Esa es la ventaja que tuvo durante 4 años de gestión. Ahora es distinto. El enemigo viene ensoberbecido y con un 40% de fuerza de choque aglutinado, que es distinto. Me parece que el campo de batalla es distinto. Por eso te pregunto, ¿cómo lo evalúas ahora? Bueno, voy a tratar de responder rápidamente a los dos. A Carlos, mira, en realidad si tenés plata sobrante, comprate un bien que necesites. Cambia el auto, pinta la casa. Digamos, lo que se trata de incentivar es el consumo, porque vos cambiate el auto, al que produce el auto le das un ingreso. Y pintar la casa, te contratás un pintor, o comprar la pintura, lo pintás vos, comprar la pintura, o cambiar el baño, cambiar la grifería. Hay que volver a multiplicar la economía, volver a demandar y que se ponga en funcionamiento la venta de lo que está sobretoqueado. Todo el mundo está sobretoqueado porque tuvimos 160 días parados. 160 días es una barbaridad. O sea, 160 días parados, bueno, hay que poner activado. Entonces yo te digo, si vos tenés un sobrante, lo mejor es si lo pones en funcionamiento en la economía y demandás bienes y servicios y de esa manera multiplicamos la actividad económica. Y lo que dice Jorge es verdad, la situación en ese momento de Estados Unidos estaba muy debilitado porque Estados Unidos tenía sus conflictos internos que resolvió a la manera que resolvió. Tenía un tipo como Donald Trump, tenía su conflicto interno, debilitaron. Por eso, y la Argentina y los países de la región estaban muy fuertes. Teníamos a Lula, lo teníamos a Chávez, era muy fuerte Correa en Ecuador, Evo Morales. Es cierto, la relación es distinta y se puede decir que no al ALCA. Bueno, yo no digo que sea fácil, pero hay que volver a revitalizar todo eso. Hay que volver a revitalizar los acuerdos de una región. Pero hay una diferencia a favor nuestra muy grande. China es más poderoso ahora que en ese momento. Y China en ese momento no se jugaba tanto por América Latina. Hoy ya conoce más la América Latina y no necesita. El camino de la acera de Marco Polo lo va a hacer llegar acá. O sea, nos proponen a nosotros sumarnos al camino de la acera que hizo Marco Polo, que teóricamente se puede, no está demostrado teóricamente, pero teóricamente se puede de Venecia hasta Pekín. Bueno, ellos proponen ese camino para que hizo Marco Polo, pero aparte lo extienden al resto del mundo y lo meten a nosotros, porque saben que somos proveedores de alimentos y de energía natural para ellos. Y ellos saben que necesitan estas cosas. O sea que hay ventajas y desventajas. Estamos más debilitados a nivel nacional, estamos más debilitados a nivel de la regional, pero China le hace pie de igual a igual a Estados Unidos. De hecho, este es un supuesto mío. Yo creo que Estados Unidos no se animó a invadir ni a Irán ni a Venezuela porque está China. Y China sabe que va a responder, Estados Unidos sabe que China, porque China le dijo que va a responder por Irán y por Venezuela. Todavía no llegó a ese grado con nosotros, pero va a llegar. Hoy Venezuela subsiste porque China le compra el petróleo y le compra todo. E Irán puede hacer la pata ancha a Israel ahí, porque lo mismo hace China, le compra todo lo que Irán produce. Bueno, esta es una nueva configuración mundial que no podemos dejar de apreciar. Bueno, cerraríamos acá, compañeros. ¿Hay alguno más que quiera preguntar? Porque yo ya veo pasada la hora y tengo miedo que nos corten. No sé quién. ¿Hay alguna más pregunta? No. Yo les agradezco mucho a todos los compañeros que han asistido a este encuentro que hemos hecho. La verdad que muy, muy rico todo lo que nos dejó Horacio. Y bueno, las preguntas de los compañeros también fueron fructíferas. Así que les agradezco muchísimo. Y nos estaríamos viendo en la próxima, a ver qué podemos hacer. Hay algunos temas que todavía queríamos ver. Ahí, Sí, Julio, a mí me parece importante. A mí me parece importante volver a invitarlo dentro de un par de semanas nuevamente, porque bueno, el tema de la economía va a estar permanentemente en el tapete y más con el arreglo con el fondo y todo, y necesitamos tener herramientas de conocimiento para poder volcarlo a los compañeros, a las compañeras, en las diferentes localidades. Así que nos vendría muy bien otra reunión, no sé, dependerá de vos, Horacio, y bueno. Yo siempre a favor. Y desde ya muchas gracias por invitarme.
Gracias, No, gracias. Horacio, y gracias, Agustina. Muchas gracias, Agustina. Hasta la próxima, compañeros. Que estén Bueno. bien. Gracias a usted, gracias a Esteban. Muchas a gracias Anita, a todos, gracias Horacio.